Rabbeinu Yonah nos había dicho en su introducción a la Teshuvá, primer punto, que la Teshuvá es un gran favor de Dios. El hecho de poder retornar, eso no existe en ninguna ley internacional. Una persona que hace una infracción no le puede decir al juez, hago Teshuvá, me arrepiento. Teshuvá, pero vete a la cárcel. ¿Sí? O uno que se pasó un semáforo, esto. Y aquí el concepto, el hecho que existe la Teshuvá es uno de los favores grandes que hizo Hashem con el mundo. Segundo, nos enseñó Rabbeinu Yonah que los pecados que la persona hace son como una trampa, que un pecado pequeño lo jala hacia un pecado más grande. Entonces, al hacer Teshuvá frena la racha el círculo vicioso que va cayendo en pecados. El tercer punto que habíamos estudiado es que además que Hashem le dio a la persona el concepto de la Teshuvá, además Hashem le enseña cómo hacer la Teshuvá y le advierte que la debe de hacer. ¿Por qué? Por su bondad y su rectitud. Ese fue un punto importante que aclaramos. ¿Por qué la Teshuvá es bondad? Bondad sabemos, ¿por qué es rectitud? Aparentemente la rectitud tiene que decir, como dice el Talmud, en una parte le preguntaron a la Jochma, Joté, el pecador, ¿qué debe de ser? Dice Yamut, Anefesh Joté Tamut, la persona que es transgredor, si merece la pena máxima, pues que muera. Así dice la Jochma, la sabiduría. Entonces, la opción a Teshuvá, pasa a la segunda fila, señor David, por favor. La opción a Teshuvá es una bondad, pero también es una rectitud, como dice el rey David en el Salmo 25, versículo 8, Tov ve'yashar Adonai al ken yoreh hataim badarech. Tov ve'yashar. Tov, pásale David en la segunda fila. Tov quiere decir bueno y yashar quiere decir recto. ¿Por qué? Porque la Teshuvá se considera como diciendo una bondad, pero dentro del marco de la rectitud. ¿Por qué? Justamente esta perashá que vamos a estudiar el próximo Shabbat dice Tzedek, Tzedek Tirdof. La rectitud tienes que perseguir. ¿Por qué la Teshuvá se considera algo de rectitud y aparentemente es pura bondad? Dice no, ¿por qué? Porque Dios sabe el tamaño de nuestro Yetzer Hara. Hashem sabe el tamaño de la dificultad y las pruebas que tenemos, que eso es un atenuante que justifica y amerita que nos den la opción a arrepentirnos. Kihu Yada Yitzram, ese es un punto importante. Y el último punto que vimos en la clase pasada, que a pesar que la persona haya pecado demasiadamente, incluso estuve viendo en los comentarios, hay ciertos pecados que está escrito que cierran las puertas de la Teshuvá. Hay 24 pecados que la persona, cosas que si la persona es habitúa a hacerlos, eso le cierran la puerta a la Teshuvá. Maimónides lo trae a la Jot Teshuvá. Sin embargo, le cierran la puerta, es decir, le quitan la facilidad de hacer Teshuvá. Pero la puerta nunca está cerrada. Siempre queda una puerta trasera, una puerta de emergencia por la cual la persona puede hacer Teshuvá, aun cuando haya sido muy grave su nivel de alejamiento de Hashem. Eso fue lo que estudiamos hasta ahora y continuamos hoy, donde dice Veuzarno a la Teshuvá bekama mekomot batorá. Fuimos advertidos sobre la Teshuvá en varios lugares de la Torah. En varios lugares la Torah repite la exigencia o la instrucción que debemos de retornar, de estar constantemente reflexionando y mejorando, como lo va a mencionar más adelante los versículos. Y acá viene una sorpresa muy grande, lo que vamos a ver ahora a continuación. Beit Baer, ¿están conmigo en el libro? Beit Baer, Beline, para mañana les voy a preparar la pantalla para que podamos señalar cómo hacemos con el Daf Yomi, ya que hay, Baruch Hashem, más integrantes y no hay suficientes libros. Mientras estamos estudiando de memoria. Algunos tienen libro aquí. Beit Baer fue aclarado en la Torah que a Teshuvah mekubelet gam ki yashuv jote merov tzarotah. La Teshuvah es aceptada aún cuando la persona la hace por falta de alternativa, por muchos problemas, muchas broncas. Le vino un problema de lo aleno, de salud, o un problema de parnasá, o un problema de negocios, o de escume, o de algo.
y la persona en ese momento dice, el único que me puede salvar es Dios, tengo que empezar a ir al knis, tengo que empezar a ponerme el tefilín, tengo que empezar a cuidar Shabbat, y lo hace netamente por, no digo la palabra por interés, pero por aflicción, y aparentemente uno puede decir, pues ahora que estás cuando me necesitas me vienes a pedir, como un decir así, ¿no? Dice, no, con Dios no es así. Hashem acepta, aunque acudamos a Él, por falta de alternativa también la acepta. Sheneemar, ¿dónde lo aprende? Dice, Kol Sheken, con más razón, si la persona hace Teshuvah, Meirat Hashem ve'avato, si hace Teshuvah por convencimiento, convicción de que es lo correcto y que es lo que uno debe de hacer. Pero aun cuando no es por convicción, aun cuando es por presión de situación, también Hashem acepta la Teshuvah. ¿Dónde está escrito esto en la Torah? Yo la verdad, si no fuera por este pasuk, yo diría, perdón, si tú por convicción quieres cambiar tu camino, di gracias a Dios que te acepta. Pero si es porque estás presionado, un hombre que se portó mal con su mujer o algo, y porque una situación dice, bueno, ahora me voy a portar bien, pues ¿sabes qué? Mañana te vuelve a ir bien y te portas mal otra vez. ¿Dónde está escrito en la Torah que Hashem sí la acepta? Está en Devarim, Dalet, Pasuk Lamed. Esta perashá la leímos el día de Tisha B'Av en la mañana, Perashat Vaet Hanan, que se lee, la parte que se lee de la Torah en Tisha B'Av, y luego el Shabbat posterior, Shabbat Nahamu, dice este pasuk. Batzar leja, cuando estés en sufrimiento, batzar, umtzauja kola devarim aele, y te va a acontecer todas estas tragedias que Barminan, que Hashem mencionó, que van a pasar si no cumplen la Torah, beajarita yamim, todo lugar donde dice ajarita yamim, se refiere al final de la historia, a esta época, el holocausto o otras cosas que pasan impresionantes. Cuando le estén pasando a la persona cosas muy graves en el final de la historia, Veshavtad Adonai Eloheja, Veshamata Bekolo. Tú vas a hacer teshuvah por tantas presiones, tantas desgracias, y Hashem te la va a aceptar. Entonces la Torah dice claramente que la teshuvah es aceptada bajo cualquier circunstancia. Claro que hay niveles de teshuvah y es más superior cuando uno se va acercando por las buenas y va estudiando y se va entendiendo y se convence, eso es lo mejor, ¿sí? Pero si uno hace teshuvah, Barminan, porque está enfermo o porque un familiar está muy enfermo y dice, voy a respetar Shabbat para que se cure o algo así, también Hashem acepta esa teshuvah. Veitbaer Torah, el último punto que va a aclarar aquí, antes de seguir, ¿por qué? Porque aparentemente es algo ilógico. ¿Por qué Hashem acepta una teshuvah, una teshuvah presionada? Aparentemente, si me vienes a pedir perdón, me pides perdón porque te convenciste que me faltaste, ok. No, porque estás presionado, porque me necesitas. ¿Por qué Hashem la acepta? ¿Entendiste la pregunta? Tú no aceptarías a alguien que te viene a pedir perdón si sabes que te lo pide porque te necesita. ¿Verdad o no? ¿Y por qué Hashem sí? Por eso es Dios, ¿no? Por eso es Dios. No, pero acá hay una lógica, dice, hay una lógica. ¿Cuál es la lógica? Dice, porque en el fondo del corazón, cada judío tiene Tselem Elohim, tiene la imagen divina, y en el fondo del corazón, cada judío quiere acercarse a Dios, en lo más profundo, en el punto Nekudata Emet se llama, en el núcleo, en el átomo de la voluntad, del deseo del ser humano, es acercarse a Hashem. Y todo lo que uno hace para alejarse de Hashem es una capa que lo cubre, una capa de materialismo, de opacidad, de materialismo, de todo eso que cubre a ese punto. Y cuando uno, Barminan, llega a una situación de enfermedad o de problemas graves o de algo, el problema lo que hace es quita la capa, quita el orgullo de la persona, le baja la soberbia, lo hace humilde. Y al estar humilde, solito se le despierta el punto verdadero. Entonces, finalmente, la teshuvah que uno hace es una teshuvah verdadera, no es una teshuvah falsa. ¿Me entendiste por qué? Porque en realidad la profundidad de la persona es hacer eso. Nada más que el orgullo, la soberbia, o acá dice el orgullo y la soberbia, yo digo el materialismo, la capa, la materia oscura.
Entonces, cuando uno le viene Barminan una enfermedad, vamos a hablar de un caso fuera de aquí, una enfermedad y tiene dolores y todo eso le baja, le quita la capa oscura, como que le quitan las ganas de comer, de pasear, de viajar, de todas las cosas que lo tenían enceguecido. Y en ese momento se despierta la chispa verdadera del Yehudí. Entonces, cuando viene el Yehudí y le pide perdón a Hashem, Dios, te pido perdón y quiero hacer teshuvá, cura la enfermedad de fulano o la de uno mismo, es una petición real, no es una cosa falsa, no es una falsedad, no es un cinismo, no es una hipocresía. Así explica aquí abajo un comentarista que tengo acá en el iPad, que lo bajé de internet, cuál es la lógica de que Hashem acepte la teshuvá aún en circunstancias difíciles para la persona. Porque las circunstancias difíciles lo único que hacen es quebrar la capa exterior y descubren el interior de la persona. Voy a dar un ejemplo a esto que no lo trae aquí, pero lo trae Maimónides. Maimónides dice en Alajot Girushin, donde habla de leyes de divorcio, en el capítulo 2, hay ciertos casos que la Alajá dice que forzan al marido a dar el get. Normalmente el get tiene que darlo voluntariamente la persona. Un get que se da forzado, no sé. Si a una persona lo amenazaron para que dé el get no es válido, ¿sí? Sin embargo, hay casos que el bedín, el tribunal, lo forzan incluso con golpes a que firme el get. Pero la condición para que firme el get es que lo golpeen y que él diga finalmente acepto. Tiene que decir la palabra acepto. Si no dice la palabra acepto, no firman el get. Pero el acepto lo dice por golpes. Entonces pregunta al Rambam, Maimónides, ¿cómo es posible? Ese acepto no vale nada. Ese acepto, si lo golpearon, lo amenazaron y lo forzaron a decir acepto, no tiene ningún valor legal. Entonces, ¿cómo es válido ese get? Entonces ahí contesta el Rambam parecido a lo que dijimos ahora. Dice, porque en la profundidad de todo judío es obedecer la palabra de los Jajamim, que son los representantes de Hashem en la tierra. Y cuando los Jajamim le dicen que la ley te obliga a divorciar, lo profundo de su corazón dice, es lo que hay que hacer. Nada más que tiene una capa oscura por fuera, un orgullo, una soberbia, que no lo deja obedecer a lo que dice su conciencia profunda, que sí lo tiene que hacer. Cuando bien le dan el golpe debilita esa capa, esa soberbia, y se despierta la conciencia verdadera. Entonces, cuando él dice acepto, esa es su conciencia verdadera. El mismo quiero tomar la comparación para el caso de la teshuvá. Todos los casos que la gente hace teshuvá, algunos se burlan, algunos dicen, nada, que él se hizo religioso porque le pasó esto, porque su papá se enfermó, eso no vale nada, que está negociando con Dios. Así hay gente. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque ese problema que él tuvo lo que hizo es quitó la capa, quitó el orgullo, quitó la soberbia y despertó la conciencia verdadera del Yehudí que quiere acercarse a Hashem. ¿Quedó claro este punto? Ahora viene el último punto del primer inciso. Veitvaer Batorá, fue claro en la Torá, que Azor Hashem la Shavim Kaasher Enya Tiv'am Maseget Dihadesh Bekirvam Ruach Taorá la Sigma la Tabato. Está escrito en la Torá, y ahora va a decir dónde está escrito, que Hashem va a ayudar a aquellos que hacen teshuvá cuando su naturaleza no los deja. Y Hashem le promete al Baal Teshuvá renovarle un espíritu de pureza para poder alcanzar los niveles de espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto? Cada pecado que la persona hace, entra un espíritu sucio dentro de su neshama, se ensucia su neshama. El alma se ensucia, eso es lo que es Yom Kippur, que viene para blanquear, ¿sí? Ahora, cuando el alma está sucia y demasiada sucia, ya ni la tintorería, hay manchas que ni la tintorería lo limpian, pues hay manchas que ni Kippur lo puede limpiar, ¿sí? ¿Entendiste cómo está? Cuando uno hace un pecado leve, una mancha chiquita, la mete a la lavadora y se limpia, pero a veces de tanto que se acumula la mugre, que aunque uno diga, bueno, ahora ya decidí que quiero lavar esta ropa, quiero lavar mi neshama. Uno dice, no, yo ya estoy tan manchado, tan sucio, tan mugroso, que ya nunca voy a llegar. Si yo hubiera nacido, quizá en otra reencarnación, pero en esta reencarnación ya no tengo chance de llegar a los niveles, como veo al jajam, a sus hijos, como veo esto. No, yo nací en otro ambiente,
Dice no, la Torah promete que cuando la persona decide hacer un retorno, Dios lo va a ayudar, a pesar que por naturaleza nunca podría alcanzar esos niveles de espiritualidad. Hashem le va a ayudar a ir quitando capas para poder pulir su neshama, su alma. ¿Dónde está escrito esto? En la Perashá Nitzavim, en Deuteronomio 30, versículo 2. Shneemar, Beshavta ad Adonai Eloheja, Beshamata bekolo, kechol asher anochi metzareja hayom. Tú vas a hacer teshuvá hasta Dios y vas a escuchar su voz como todo lo que yo te ordeno hoy. Así dice Moshe Rabenu. Atao baneja, vas a hacer teshuvá tú y tu familia, tú y tus hijos. Bechol levabeja, ubchol nafsheja. Con todo tu corazón y con todo tu alma. ¿Y qué es lo que vio aquí Rabbeinu Yonah? ¿Qué quisieras hacer teshuvá tú y tus hijos? Pues tú haces teshuvá y tus hijos aparte hacen teshuvá. Como que, ¿me entendieron cómo está? ¿Qué quisieras hacer teshuvá tú y tus hijos? Dice acá. Nosotros decimos en la confesión, Hatanu, Avinu, Pashanu, Anachnu, Va'avotenu. Pecamos nosotros y nuestros padres. ¿Cómo estás recordando en la confesión, en mero Yom Kippur, que tu papá pecó? Es una falta de respeto. Quizá el papá ya falleció. ¿Me entendieron? Es un punto difícil. Nunca nos pusimos a pensar cómo la persona en la confesión dice, pequé yo y mi papá. Confiesa tus pecados. ¿Me entendiste cómo está? Entonces dice, esto lo escuché del Mashgiach en la Yeshiva en Jerusalén hace más de 30 años, en la Yeshiva donde estudié, que hay pecados que la persona los adquiere del medio ambiente. En el medio ambiente que vive, se van a tal lugar, hacen tales cosas y uno va y las copia. Y hay pecados, necesito cambiar la pila, y hay otros pecados que son hereditarios. Hereditarios quiere decir que ya entra en los genes y los hijos ya nacen con esa tendencia. Los hijos nacen con esa tendencia. ¿Entendieron cómo está? Entonces, nosotros cuando confesamos, ¿qué es la confesión? La confesión es que la persona se haga un diagnóstico a sí mismo. Sejatanu, pecamos anachnu, pecados propios y también pecados que los recibimos ya en los genes. Claro que lo puede uno, aún cosas que uno los tiene en la genética, uno las puede resolver, pero es mucho más difícil, porque ya es algo nato que lo tiene en la sangre. Bueno, ya es algo que lo trae en la sangre, es más difícil superarlo. Entonces viene la Torah y dice, cuando tú hagas teshuvá, yo voy a erradicar de tus genes esas tendencias pecaminosas y automáticamente va a influenciar que tus hijos también sean Baalei teshuvá. Aquí vemos dónde está escrito en la Torah. Cuando dice la Torah, harás teshuvá, tú y tus hijos, quiere decir esos pecados hereditarios que tú ya los eras portador en tus genes y tendrían que pasar a tus hijos como herencia. Hashem te va a ayudar a pulir los tuyos y los de tus hijos también. Porque si no los pule, el de los hijos, entonces cada vez que el hijo peque van a castigar al padre. Porque si tu hijo está pecando por lo que tú le heredaste. ¿Me entendiste cómo está? Cada vez que una persona que hizo teshuvá, shelema, pero él tuvo un hijo antes de hacer teshuvá. Y ese hijo nació con el virus, con la bacteria. Y con esa bacteria el hijo sigue pecando. Cada vez que el hijo haga un pecado, al papá le van a poner un porcentaje en la cuenta, porque tú le heredaste esta tendencia. Les voy a contar un maasé real. Lo contó un rabino que se llama el rabino Milevsky. ¿Lo conociste ellos? Él era de uruguayo, exactamente. Él era el rabino uruguayo y fue rabino ¿en dónde? Aquí en México fue. ¿Cuántos años? Mucho tiempo, ¿verdad? Poquito tiempo. Él contó que donde él fue rabino, creo que en Uruguay o en Argentina, en uno de los países donde él ejerció, él lo contó en una clase de señoras aquí en México. Ahora vive en Israel, no sé si todavía vive, debe estar muy anciano, ¿no? Ok. Si vive, que viva 120 años, y si no, que estas palabras sean Leilun Nishmato, para Zehut de él. Él contó que cuando él era rabino, un día llegó una niña de 14, 15 años, llorando con el rabino, a quejarse contra su mamá.
contra su mamá de esa niña. Porque ella era hija única y la mamá se la pasaba todo el día jugando a las cartas. La mamá era jugadora empedernida, con las amigas, en el casino, era jugadora. Y no atendía la casa, no preparaba la comida, la casa estaba desatendida, aparte que echaba a perder su dinero. Y la niña estaba llorando con el jajam que le ayude, por favor, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede ser una mujer, una mamá irresponsable, una señora de 35, 40 años irresponsable con su casa y todo por el juego? ¿Y cómo puede ser? Y el rabino dijo, bueno, tómala con calma, no sé qué, trató de explicar, dijo, voy a hablar con tu mamá. Al final el rabino no pudo hacer nada con la mamá, no pudo corregir a la mamá. ¿Está bien? Pero después de 15 años en la misma comunidad, viene una pareja a divorciarse con el jajam. ¿Sí? ¿Quién era? Esta niña que se había quejado. ¿Y cuál es la causa del divorcio? El marido la va a divorciar porque la mujer es jugadora. Esa misma hija que se había venido a quejar con el Rab de que su mamá es irresponsable y jugadora, todo esto, perdió su matrimonio 15 años después por el mismo motivo. Uno puede pensar, pues como si la niña está en contra, la niña dijo, yo no voy a seguir el ejemplo de mi mamá. Puede ser. Pero por otro lado, lo recibió en los genes. Y como lo recibió en los genes y la mamá no hizo teshuva, no le dio chance a arrancar eso de los genes. Te dice la Torah, Bejol levabeja atau baneja. Va a ser una teshuva que va a influenciar la teshuva también en tus hijos, en aquellas bacterias que tú les heredaste a tus hijos de los pecados. Eso es donde dice la Torah que Hashem le ayuda a la persona que decide hacer teshuva a erradicar los focos infecciosos que dejaron sus pecados. Y hay otro pasuk más, ahí mismo en la Perashá Nitzavim, casualmente esta Perashá, no es casual, causalmente, es la Perashá que se lee cada año antes de Rosh Hashanah, Perashat Nitzavim, una de las más cortas de la Torah, tiene 40 pesukim. Ahí dice una cosa impresionante, dice, Umal Adonai Eloheja et levabeja ve et levav zareja. ¿Qué es mal? Milá. ¿Qué es milá? Brit Milá. ¿Saben qué es Brit Milá? ¿Qué es Brit Milá? Circuncisión. La traducción literal de la palabra Milá es cortar. Nada más que el corte de Milá es circunferencial, por eso se dice circuncisión. Pero el concepto Milá es cortar, quitar una capa. La capa que cubre el Brit Milá, la parte Kodesh del Yehudí, tiene un prepucio y eso se corta en el Brit Milá. Acá dice el pasuk que Hashem te va a hacer Brit Milá a tu corazón. Hashem va a hacer Brit Milá a tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que así como en el cuerpo cuando uno nace con una capa que cubre el Brit Kodesh y hay que cortarla, también en el corazón de la persona se van creando capas de prepucio que necesitan ser rebanadas. Y Akadosh Baruj Hu te va a ayudar. Umal Adonai Eloheja et levabeja ve et levav zareja. Hashem hará Brit Milá a tu corazón y al corazón de tus hijos. Le asiga abató. Fíjense algo curioso, Elías, te va a gustar esto. Estamos en el cuarto renglón de abajo, hacia arriba. Eloqueja, no, Malash Eloqueja, et levabeja ve et levav es Elul, Rashet Tevot Elul. Fíjate, ahí está. Et levabeja ve et levav. Elul. El mes de Elul es el mes más apropiado para que Hashem le ayude a la persona a hacer Brit Milá del corazón. Hay Brit Milá del cuerpo y hay Brit Milá del corazón. El del cuerpo te lo hace tu papá a los 8 días cuando naciste, el Moel. Y el Brit Milá del corazón, vamos a festejar el tour. Vamos a hacer un tour ahora, en Jodesh Elul. No un tour de Brit Milá. ¿Qué vamos a hacer en Yom Kippur? ¿Sabes qué vamos a hacer en Yom Kippur? Brit Milá. ¿Cómo Brit Milá? ¿De quién? ¿Del hijo de Ezra? No. Brit Milá del corazón de cada uno. Cada uno tiene una capa oscura que le cubre el corazón y Hashem le ayuda a cortar esa capa oscura para que salga la pureza que tiene el Yehudí adentro. Dice como terminación de este primer capítulo, de este primer inciso, Vaneviim va'ketuvim dibru tamid al dvar teshuvah. Los profetas y las escrituras sagradas siempre hablaron del tema de la teshuvah, hablaron mucho del tema de la teshuvah cuando los profetas advertían a la gente que tiene que cambiar su camino antes de la destrucción del Bet HaMikdash.
Y ahí, en esas advertencias, de ahí surgen los principios fundamentales de la Teshuvah. Dice que Rabbeinu Yonah nos va a enseñar en este primer portón 20 principios fundamentales de la Teshuvah, que él los extrajo básicamente de las palabras de los profetas, de la forma como se expresaban los profetas. Cuando quería motivar a la gente a hacer Teshuvah, de ahí van a salir los principios fundamentales de la Teshuvah. Adkibao y Karea Teshuvah Kulame Forashim Bedibraim Kasheit Baer. Todos los principios de la Teshuvah están explícitos en las escrituras y en los profetas. Pasamos al inciso 2, letra Bet. Vedá, y tienes que saber, antes de que Rabbeinu Yonah nos enseñe los principios fundamentales de la Teshuvah, que como le dije son 20, va a ser una introducción más, que es muy importante saberlo. Vedá, tienes que saber, una persona puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Rabbeinu Yonah, yo estoy dispuesto que hay que hacer Teshuvah, que si Hashem dio la oportunidad del retorno, hay que hacer el retorno, pero más adelante, cuando yo sea viejito, cuando me retire del trabajo, cuando ya no tenga ganas de ir a cruceros, a shopping, a cosas, ya los viejitos van al templo, como antes decían, yo voy a ser tzadik a partir de los 70 años. De 70 a los 120 me voy a dedicar a Dios. Puede haber ese tipo en el subconsciente, esa mentalidad. El hecho de saber que existe la opción al retorno, le puede dar a la persona libertad de seguir haciendo sus pecados, diciendo, algún día voy a hacer Teshuvah. Como una persona que una vez hablé con él para decirle, ya es hora, esto, me dice, algún día se va a sorprender de mí, así me dijo. Algún día voy a cruzar el puente. Entonces, eso mientras le daba a él la tranquilidad, como él tiene proyectado algún día hacer Teshuvah, mientras puede seguir comiendo hazir, comiendo taref, dice, vedá, y tienes que saber, que el pecador, cuando se demora de arrepentirse y de retornar de su pecado, Ichbad alav meod onsho bechol yom. Cada día que pasa del pecado, su pecado se hace más fuerte. Su pecado se hace más fuerte y el castigo por el pecado, el mismo pecado que hizo, es más grave por cada día que pasa. Es como cuando dicen una multa de un pago retrasado, por ejemplo, ¿sí? Tienes un recargo porque no pagaste el predial a tiempo, tienes un recargo. Dice, bueno, pago la multa. No, por cada día 10 pesos de multa. Igual pasa con la Teshuvah. Una persona, por ejemplo, que comió taref, dice, bueno, algún día voy a hacer Teshuvah, voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Cada día que pasa que no hace Teshuvah, el tamaño de ese mismo pecado crece. ¿Por qué? Porque él sabe que está mal hecho lo que hizo, y sabe que tiene una alternativa de ir y pagar la multa y le van a hacer un descuento, le van a quitar los recargos y va a poder pagar. Ese refugio es la Teshuvah. Y él sigue en su rebeldía, sigue con su camino malo, y él puede salir del camino equivocado que está. Y si él se llega a salir de ese camino, ya no va a tener miedo de la furia del castigo. Por eso es muy grave la malicia de esta persona que se demora en hacer Teshuvah. Los Jajamim dijeron un ejemplo en Eclesiastés, en Midrash Rabbah, en el capítulo 7, versículo 15, dice, hay un pasuk ahí, déjame ver cómo es el pasuk, aquí Rabbeinu Yonah no lo trae. El pasuk dice, Bemot Adam Rasha Tobat Tikva. ¿Sí? Cuando fallece un Rasha, se perdió la esperanza. Mientras el Rasha estaba vivo, todavía había esperanza que haga Teshuvah. Pero cuando murió sin hacer Teshuvah, se perdió la esperanza que tenía. Sobre esto dice el Midrash,
Mashal lekat shelistim shehabasham amelech bebet asurim vechatru machteret. Encontraron un ejemplo de un grupo de asaltantes que los capturó la policía, el rey, y los puso en la cárcel. Los puso en la cárcel porque eran asaltantes. Y ellos, los asaltantes, se las ingeniaron para fugar. Hicieron un boquete, un agujero en la barda de la cárcel y se escaparon. Uno se quedó. Uno del grupo de los asaltantes se quedó ahí. Llega el Zar Betazoar, el ministro el carcelero, y de repente ve que se fugaron todos. Y bueno, primero todo se llevó la sorpresa. ¿Cómo se fugaron? ¿Cómo se escaparon? Pero de repente ve que quedó uno. Le dice, tonta, torpe, ¿por qué no te escapaste? Si por un lado está mal escaparse, porque es escaparse de la justicia. Pero si ya tienes la salida, tienes la forma de salir, ¿por qué te quedaste? Hasta le pegó. Dice, oye, no es suficiente que fui bueno, que me quedé. No, porque eso demuestra que tú ni sientes que estás en la cárcel, no sientes que estás castigado. El que siente que está castigado, cuando tiene la oportunidad de zafarse, se zafa. Y si está ahí y ve la puerta abierta para irse y no se sale, eso demuestra. Entonces igual pasa con la persona que hace pecado y tiene cuando una persona comete pecado, la justicia celestial lo quiere matar, lo quiere atrapar, porque hay una justicia en el cielo. Y la misericordia divina le abre un boquete, le abre una salida de emergencia. Entonces todos van al Knis en Kippur y piden Teshuvah y tratan de mejorar. Y él dice, pues no, yo no. Te están abriendo una puerta de emergencia. Entonces tú ni siquiera sientes que te encuentras en la cárcel. Entonces por eso es más grave a veces el no hacer Teshuvah que el mismo pecado. Es más grave no arrepentirse que la misma acción. Veloi matze, la letra Gimel, pasamos. Veloi matze y jura Teshuvah zulati be'amearetz. La demora de Teshuvah, el retraso de Teshuvah solamente es en la gente ignorante. La gente ignorante dice mañana, pasado, demora Teshuvah. Asherem yeshenim shochvim, que son gente que está dormida espiritualmente. Veloi ashivu el levabam, y no reflexionan. Velo dat, velo tebunah lahem, no tienen inteligencia. Lemaher leimalet nafsham, para buscar un refugio. Veyesh mehem, y hay gente peor todavía, dice Rabbeinu Yonah. Hay gente peor, hay gente que ¿por qué no hacen Teshuvah? Nidahim me'al Hashem baruchu. Esa gente está casi, bueno, acá dice una palabra fuerte, ya están perdidos para Dios. Gente que ya no tiene, ¿por qué? Porque lo yaminu leone shahet. Esas cosas de los rabinos, ¿qué tú crees que Dios va a castigar? Dios es bueno. ¿Cómo crees que Dios va a castigar? Si Dios es bueno. ¿No hay gente que así dice? Pero la Torah dice mot yomat. La Torah dice que el que hace esto merece esto. Y la Torah dice todo lo que los hajamim dicen. ¿Cómo crees? Son interpretaciones. Esa gente se hace kofer. Eso es kofer, apicoros. La persona que niega el castigo, ¿verdad? Es uno de los 13 fundamentos, Elías. Uno de los 13 fundamentos de todos los días, ¿tú lo dices? ¿Cuáles son? A ver. Shakosh Baruch Hu Matzui Umashgiach, Vu Echad, Ven Lo Guf, Ven Lo Demut Aguf, Vu Kadmo Lechol Kedumim, Veyodea Machshavot Ben Adam, Vuat Moshe Rabbeinu Ala Shememet, Veshatorah Netuna Min HaShamayim, Veshakadosh Baruch Hu Ma'anish Larshaim Umeshalem Sachar Tov LaTzadikim. Es uno de los 13 fundamentos de Maimónides, que el que los niega pierde el pasaporte, que a Kadosh Baruj Hu le da recompensa a los buenos y castigo a los malos. Pero hay gente que dice, no, el castigo no existe. ¿Nunca han escuchado gente que dice así? Esa gente, los alelos están perdidas total. Ese nunca va a hacer Teshuvah. Ese nunca siente que está en un problema. Dice, Dios quiere que, como un señor me dijo una vez, yo voy a ir a sus clases, un señor como de 30 años en aquella época. Dice, yo voy a ir a sus clases de Torah, pero antes quiero ponernos de acuerdo en algunos puntos. Dice, yo voy mucho a Las Vegas. Bueno, Caparata Bonot. Dice, y ahí en los restaurantes sirven unas carnes que es más pecado abstenerse que comerlas. Así es. Esa gente ya no es como dicen, no tiene dat.
Por lo menos aquel que dice, me ganó el Yetzirah, me ganó el hambre, me ganó el esto, y estoy mal, estoy arrepentido, me ensucié mi alma con el Taref. Entonces esa persona tiene chance, dice, bueno, tienes ahora Jodesh Elul, tienes Rosh Hashanah, tienes Kippur, tienes oportunidad de limpiar. Pero ni siquiera siente que está haciendo algo, entonces está perdido. Dijeron los Jajamim en Masejet Berajot, Daf Yotet Amud Aleph. In Raita Talmid Jajam Shavara Beraba Laila. Si viste a un Talmid Jajam que pecó en la noche, ¿qué si pecó en la noche? No sé, los pecados que se hacen de noche, ¿no? Algo así. Al tearera harab bayom. No pienses mal de él en el día. Seguro hizo teshuva. Porque la demora de la teshuva es solamente en un ignorante. En una persona que es Talmid Jajam, aunque haya caído, aunque lo hayas visto entrando a comer taref en la noche a un restaurante, bar minan, por decir así, al otro día ni pienses de él. Dice, no dice no hables mal de él. Ni pienses, porque seguro hizo teshuva. ¿Para qué trae esto Rabbi Yonah? Para reforzar lo que él dijo antes, que los únicos que se retrasan en hacer teshuva son los ignorantes. Pero la gente que sabe y conoce y estudió y sabe la gravedad y que todo es verdad y que todo existe, esa gente puede tener caídas barminal o aleno, puede suceder y van a tener su castigo y todo, pero ni siquiera pienses de él porque seguro que hizo teshuva. Vadai hacer teshuva. Está fuerte. Y si la persona se atrasa en hacer teshuva, es por ignorancia, porque no sabe o no cree en todo lo que está escrito en la Torah, en qué situación se encuentra el pecador. En la letra Dalet, continuamos. Ve'odit bonen, y quiero que analices, además que analices, dice Rabbeinu Yonah Girondi, que estuvo hace 750 años en España. Ve'odit bonen, piensa un poco. Berra'at mitaher mina teshuvah ki rabbai. Otro problema que tiene aquella persona que se demora de hacer teshuva. ¿Por qué? Kiluleit mamea ki atashav, si él no se hubiera demorado o hubiera hecho teshuva de inmediato, neenach, angustiado con amargura del corazón, beloxai, preocupado, y hubiera llorado unas lágrimas porque Barminan comió taref o hizo algo que no tenía que hacer. Si él hubiera hecho lo que tenía que hacer en la teshuva y se hubiera angustiado por lo que hizo, cuando le venga el Yetzirah por segunda vez para hacerle caer el mismo pecado, se le presenta otra vez comer taref, por ejemplo, eso le va a ayudar a no hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir. Por ejemplo, una persona que comió, vamos a decir como un mashal, comió taref una vez porque le ganó el Yetzirah. Y él hizo una teshuvah shelema y se autodecretó 40 ayunos. 40 ayunos. No sé si es lo que tenía que hacer, pero él, digamos que él dijo, yo quiero borrar totalmente el efecto. Ayunó 40 días, no seguidos, pero 40 días. No es fácil ayunar 40 días, es fácil. Si los 5 ayunos al año se nos hace difícil. Imagínate 40 ayunos. ¿Está bien? Después que hizo los 40 ayunos todo, de repente otra vez le agarraron ganas de comer taref. ¿Qué dice? La verdad se me antoja mucho, pero ya no estoy preparado para otros 40 ayunos. Entonces, ese es el ejemplo más o menos lo que está diciendo. Si la persona hubiera hecho una teshuvah correcta por la falta que hizo, esa misma angustia que tuvo y toda esa situación difícil, emocional que pasó, ¿sí? Eso mismo le va a privar que no lo vuelva a hacer. Veizkor, y va a recordar la amargura que tuvo. No va a volver a tomar la copa de la amargura, que Moshe Neemar, como dice el Pasuk en el Salmo 4, Rigzu ve'al techetau. Rigzu quiere decir, enójense consigo mismo, peléate contigo mismo, regáñate a ti mismo por lo que hiciste, y eso va a hacer que la próxima vez no peques. Si una persona hoy en día al revés de toda la psicología, que dice, no pienses que hiciste mal, sí, que no te vaya a crear un trauma, no. Haz teshuvah para que se te cree un trauma, ¿sí? Un sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa va a hacer que no vas a querer volver a tener ese sentimiento. Es totalmente al revés de lo que dice la psicología. Si tú hiciste una falta, la teshuvah te hace conciencia que tienes un sentimiento de culpa y te pones a llorar y pides teshuvah y ayunas y haces esto y haces lo otro. Y entonces la próxima vez si llega a venir el Yetzirah otra vez,
va a decir, ya, es suficiente con una culpa, ya no quiero tener otra más. ריכזו והצטערו על אשר חטאתם ואל תחטאו עוד, כי הזכיר חטאם למעלה, באומרו תבקשו חזב סלע. El mismo salmo que dice, antes decía que era gente que buscaba todo el tiempo las cosas vanas, la mentira. Dice, enójense contra ustedes mismos y ya no van a seguir pecando. ויעיד על זה הפירוש אומרו ריכזו, מלשון אל תרגזו בדרך ותחתי ארגז, בעניינם הצער על הדבר שעבר ועל ההווה. ¿Qué quiere decir la palabra ריכזו? El sufrimiento por el pasado y por las consecuencias de lo que hizo en el pasado, las consecuencias que tiene en el presente. Velo amar Yerú o Guru, hasta acá. Entonces Rabbeinu Yonah dice el segundo punto, ¿por qué es tan grave demorarse a hacer Teshuvah? El primero dijo, porque el hecho que tienes un escape y no te escapas, ahora que eres un torpe, un tipesh, o que no crees que estás en una situación tan grave, tienes el refugio, tienes la Teshuvah, ¿por qué no la aprovechas? El segundo punto es que si uno haría Teshuvah, eso evitaría que vuelva a pecar, porque la angustia y el sufrimiento que tuvo cuando lloró por el pecado que hizo, va a hacer que ya no quiera volver a llorar. Cuando la persona se demora en hacer Teshuvah, bebo ajet leyado, cuando se le presente otra vez ese mismo pecado, y polve moksho, caerá en su propia trampa, quinfolva tejila, como la primera vez, veigdal abonoa harom meod, y el segundo pecado será mucho más pesado que el primero. Como dice Maimónides, que el peso de los pecados en Rosh Hashanah y Kippur, no solamente Dios sabe cuánto pesa cada pecado, no son todos iguales. El mismo comió taref, el otro comió taref, a uno pesa 100, al otro pesa 20. Todo depende de las circunstancias. Dice, la segunda vez que esta persona comió taref, pesa 10 veces más que la primera. ¿Por qué? Porque tuvo chance a la primera de evitar la segunda. Es como una vez leí en un libro no nuestro, un consejo de un padre a su hijo que le da consejos para el negocio. Dile, dale siempre a la gente una segunda oportunidad, nunca una tercera. Así le dice un padre a su hijo. Dale a tus ayudantes, a la gente, dale una segunda oportunidad, nunca una tercera. Y aquí, es decir, y se equivocó. Si él hubiera dicho uno hasta aquí, ya no hubiera venido la segunda caída. Pero cuando viene la segunda caída, ya es muy grave ese pecado. Subirá su maldad delante de Dios. ¿Por qué? Porque antes que haga la primera vez que coma taref, lo hashabe, nunca pensó, digo comer taref como un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa. Cuando al principio, antes de haber comido taref la primera vez, él nunca pensó que algún día el Yetzer Hará iba a venir y lo iba a atacar y lo iba a agarrar en un punto débil y le iba a hacer comer hazir, por ejemplo. Pero después de que él vio que sí cayó, entonces se dio cuenta que es frágil, que es débil. Asher Gabraya vio que el Yetzer Hará es más fuerte que uno no puede estar confiado. Entonces él tenía que haber dicho, ya soy vulnerable, esa es la palabra farúa. Allá la yotki faruau. Tenía que haberse sentido vulnerable a comer hazir, porque ya lo hizo una vez, y entonces tendría que buscar estrategias, cómo hacer para inyectarse, vacunarse con Irat Shamaim, Irat Hashem, para que la próxima vez no le pueda volver a atacar el enemigo y hacerlo caer en eso. ¿Sí? Y dijo el rey Salomón en Proverbios 26, versículo 11, que Helev Shaba al Keo, que Sil Shonebe y Baltó. Como un perro, parece que los perros acostumbran, así está el pasuk, el rey Salomón sabe por qué lo dijo. Los perros acostumbran a comer lo que vomitan, o lo que hasta excremento, lo que vomitan y los excrementos. Yo escuché que el excremento también. Los perros comen lo que vomitan o el excremento, así como un perro cuando tú ves que come lo que vomitó, te da un asco y dices, oye, si lo vomitaste es porque estaba podrido, ¿no? ¿Por qué lo vomitó? Porque le cayó mal al estómago. ¿Cómo lo vuelve a comer? Así es el torpe que vuelve a hacer el pecado 2 veces. Es que hizo un pecado, lo vomita y lo vuelve a hacer otra vez. Así lo comparó el rey Salomón a la persona que no busca estrategias después de haber pecado la primera vez, después de haber vomitado la primera vez, tienes que pensar, esta comida me cae mal a mi estómago, esto yo no debo de comer. Pero él en vez de hacer eso, va igual y se lo vuelve a comer. Dice que aquel ojel de barimnim asim, porque el perro come cosas sucias,
Vejasher y Ekiem, el perro de por sí come basura. Así dice acá Rabbi Yonah. De por sí come cosas que están sucias y todo. Y cuando las masticó y las vomitó, están peor que antes. Y él vuelve a comerlas otra vez. Así es la persona que hace una acción sucia, ¿sí? Y cuando la vuelve a hacer otra vez, es más sucia que antes. Entonces esa es la primera causa que explica Rabbi Yonah por qué es grave demorar la teshuva. Primero porque tienes la opción, y al tener la opción y no aprovecharla, eso es delicado. Segundo, porque si tú harías teshuva, eso evitaría la segunda caída. Pero al no hacer teshuva viene la segunda caída, y la segunda es más pesada que la primera. Pesa más el pecado que la primera. La letra G. Ashenit, otra cosa más, que ashone behet'o teshuvato kasha. Aparte de que al hacer el pecado al no hacer teshuva la primera vez, dejó la puerta abierta para la segunda, porque ya está frágil, ya está vulnerable, todo lo que explicó antes. Hay otro problema. Uno dice, bueno, está bien, dejó la puerta abierta para la segunda, cayó en la segunda, ahora hace teshuva de las dos. Cuando hace el mismo pecado por segunda vez, la teshuva se le hace más difícil. Es más fácil hacer teshuva de primer pecado que del repetido. ¿Por qué? Kinasalo ajet keheter. Porque el pecado se le hace a uno como algo permitido. Es una de las cosas más impresionantes que abarca a todos, a los religiosos y a todos. Pecados repetitivos se le hacen a la persona como algo permitido. Repito la frase. Pecado repetitivo se te hace permitido. Quedó verso, ¿no? Pecado repetido se te hace permitido. ¿Crees que está permitido? Repítelo, Yosef. Repetitivo. Más fuerte, nadie escuchó. Di. Como cuando cantas el Alel, di. Un pecado repetitivo. No, pues está bien repetido, mejor, que queda mejor el verso. Pecado repetido se te hace permitido. Y ahí el pecado es peor. ¿Por qué? Porque una cosa es que uno hace una infracción y sabe que está haciendo infracción. Como los que hacen, no sé, lavado de dinero o algo, por ejemplo, que saben que están haciendo contra la ley y se esconden A uno que dice, es normal, estoy haciendo negocios, es mucho peor. Aquel que ya ni siquiera cree que es una infracción. Que Moshe Neemar, como dice el pasuk en Jeremías 3, versículo 5, cuando el profeta advertía al pueblo de Israel, Inedi Bart vatasia raot vatujal, hablaste de cosas pecaminosas, hiciste cosas pecaminosas, vatujal, y pudiste. ¿Qué quiere decir vatujal? Beur vatujal, ¿qué quiere decir pudiste? Vatujal, ki araot naasot lach keeter, uchdavar shubi cholteju bershutech, milashon lo tujal lehol bishareja, shetargumó let lach reshu. Ustedes vieron que cuando en el judaísmo hay algo raro en nuestra religión. ¿Se puede comer tarefa o no se puede? Una vez preguntó un jajam en una conferencia, ¿se puede comer tarefa o no se puede? Entonces uno decía, no se puede. Dice, sí, se puede, pero no se debe. Pero sin embargo, es muy común decir no se puede. Esto no se puede. Dice, esto está basado en un pasuk de la perashá de la semana pasada, que dice la Torah, lo tujal lehol bishareja. No podrás comer en tus... ¿Cómo no podrás? Puedes, pero no debes. Vemos que la Torah dice, lo que no se puede, lo que no se debe, no se puede. Como una persona una vez me habló que estaba en un vuelo a Miami, iba a ir, su familia vivía allá, y él tenía que ir para Shabbat, para pasar Shabbat ahí con la familia, para ya quedarse ahí, vivían allá, pero él vino aquí a trabajar, y se retrasó el vuelo el viernes, y el vuelo iba a llegar 1 hora después de Shabbat. Me habló, porque es alumno mío, me dice, Jajam, ya sabe que ya soy Shomer Shabbat, tengo 2-3 años y todo, pero por la circunstancia que llegar, por la familia, si yo, por ejemplo, hago que venga un chofer y no toco dinero y no sé qué, ¿puedo tomar el avión? ¿Qué dice? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Él dice, hasta ahora me lo recuerda, que lo que más le impresionó, la respuesta fue contundente, la del Jajam. Imposible. No le dije, está prohibido. Si dice está prohibido, dice, bueno, hatati, abiti, pasa. Imposible quiere decir, no hay vuelos, no hay vuelo. El vuelo no existe. La opción no existe.
Entonces, cuando una persona peca por segunda vez, ya se le hace posible. Ya uno dice, bueno, se puede. Alguien ha comido hametz en Pesach, la primera vez no. Y si lo comió, bar minan, o en Kippur, comer en Kippur, bar minan. A la segunda que come, a la tercera dice, bueno, no pasó nada. Entonces, eso es gravísimo. Cuando una persona llega a una situación, Babrura Boteo, Zichronal y Berajá, en plan Natseach, aquí abajo. Dijeron los Ajamim, Kevan Shamar Adama Berá Beshana Ba, cuando una persona hizo un pecado y lo volvió a repetir, pecado repetido, se te hace permitido Naaset lo que eter. Y dijeron los Ajamim, con una persona que hizo un pecado y lo volvió a repetir, a partir de hoy, cuando se le antoje ese pecado, Dios se lo cuenta como si lo hizo. Porque hay una regla que Mahashabarra, un pensamiento malo, Dios no lo cuenta. Uno que pensó pecar y al final no pecó, Dios no lo cuenta. ¿Cuándo? Eso es a la primera vez. Pero cuando para ti eso ya no es pecado, entonces cuando pensó hacerlo, ¿me entendiste cómo está? Es un hidush grande, es algo impresionante. Uno que piensa hacer algo malo y no lo hizo, Dios no lo cuenta. Pero si para él eso dejó de ser algo malo, si para él eso es algo permitido, si no, yo como, yo no soy religioso, yo como. Entonces esta persona cuando piense comer taref se le cuenta que comió. ¿Cómo puede ser si Dios no cuenta los pensamientos? No cuenta para aquel que siente que es una infracción. Entonces un hidush grande, Shebalab Nemar, y sobre eso dijo el profeta Irmiyahu 6, versículo 19, Inea Noji Mevi Ra'a el Amazé Peri Machshevotam. Yo voy a traerle a este pueblo el castigo del fruto de los pensamientos. ¿Cómo va a castigar a Hashem los pensamientos? La respuesta es porque ya no estaban pensando hacer un pecado, estaban pensando, hasta piensan que es una misvá, como dijo aquel de la carne de Las Vegas, es haram no comerla, entonces es una misvá, Dios quiere que yo me la coma, hasta allá. Entonces pensar comerse esa carne de Las Vegas ya se le considera pecado, el pensamiento ya le cuenta. Baruch Adonai Leolam, amén, amén, Revi Hananiah ben Akashia.